Queridos hermanos y amigos, una vez más nuestro saludo respetuoso en el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos hoy la lectura de la hermosa palabra del Señor. En la en el libro de los Hechos vamos a leer unos hermosos versículos. Capítulo 17, verso 31 dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha instituido un día en el cual juzgar al mundo por causa de sus pecados. La finalidad, yo quiero ponerle un título en este día, a este mensaje. ¿Qué pasó con los pecados del antiguo pacto? En el Antiguo Testamento el pecado es tratado de una manera muy diferente. En la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el verso 1 dice: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En este texto y otros tantos se hace manifiesto que la ley no tenía el peso jurídico para resolver el pecado. La autonomía de ella solo se limitaba a cubrirlo por medio de la muerte de una víctima inocente, en este caso un cordero sin defecto. Pero en estos sacrificios de animales no había un perdón absoluto, porque su finalidad preestablecida era simplemente señalar a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los animales usados en la antigüedad eran solo un sustituto representativo, pero por medio de ellos la suma misericordia del Dios amoroso exoneraba de culpa al que lo ofrecía, pero enseguida debía prepararse para ofrecer su sacrificio por sus nuevos pecados, declarándose nuevamente culpable. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento hacían humanamente limpio al pecador, pero la justicia de Dios demandaba un sacrificio más perfecto. Entonces, la Escritura nos dice que algunos escritores afirman que el pecado de Adán fue tan solo un mito y por ende pues no merece el despliegue que le dan las Escrituras. Pero al examinar los dichos sagrados hallaremos una verdad trascendental profunda acerca del pecado de Adán, que no se halló solución inmediata en el tiempo para tan grande mal. No hubo una solución para el pecado de Adán. Fue pues necesario levantar a un segundo Adán, no a una segunda persona ni a un segundo Dios, no, a un segundo Adán, 1 Corintios 15:45, para resolver el dilema de esa infracción. Se lo voy a explicar de otra manera con las siguientes palabras. Empezaré explicando que Adán es único en su género. La Biblia lo declara el primer hombre. Los buenos estudiantes de la Biblia saben que Adán no tuvo padre ni madre, por eso fue declarado hijo de Dios. Pero tampoco tenía ningún nexo biológico genético con los animales. El primer hombre no es un descendiente de los animales, es la máxima expresión de la creación de Dios. Todo el proceso del desarrollo de la humanidad gira en torno de estos dos personajes: Adán, el padre de todos los hombres, y Cristo, el segundo Adán. No hay ninguna evidencia bíblica de que haya habido otro hombre antes de Adán, ni otro como Cristo. Entonces, Adán se convierte en el personaje que hundió a toda la humanidad por causa de su pecado, pero Cristo, el segundo Adán, es el encargado de restaurarla. En Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice: Y por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Fue tan grande el primer pecado del hombre cuando hizo su entrada en el mundo, que por esta causa en Adán todos pecaron y murieron, pero en Cristo todos los que en él creen reciben vida eterna.
Reviste una importancia muy importante, una vital importancia, el hecho glorioso de que por el pecado de un hombre vino la condenación. Pero la justicia de Dios vino para justificar los millones de pecadores en el mundo entero. Hallamos entonces el enorme contraste que surge del pecado de Adán, generando muerte y condenación, mientras que la muerte de Cristo produce salvación y vida eterna. Todo este acontecer bíblico nos enseña que el pecado de Adán fue tan profundamente grave que no había nada debajo del sol que fuese capaz de quitarlo de medio. Solo fue hasta que hasta que Cristo vino, que la Escritura, haciendo relación del primer pecado del hombre, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no se halló solución para el pecado solo hasta que Cristo vino, esto nos faculta para enseñar que ningún pecador puede perdonar pecados. No hay ninguna evidencia en las Escrituras que nos enseñe que un hombre puede perdonar pecados. El único que vino a restaurar al hombre, a levantarlo de su miserable condición espiritual, fue Jesucristo. Es de aquí en adelante cuando el autor de plena salvación entonces le da a este asunto un giro de 180 grados, removiendo los cimientos del antiguo pacto, dándolo por obsoleto y estableciendo un nuevo orden con mejores promesas que el anterior. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Surge pues la oferta diferente, una, una oferta más consistente, y es que el pecador ya no necesita acudir a los rituales pasados, porque Dios pone a su disposición un nuevo y mejor recurso, que es la muerte de Cristo, contundente, perfecto. Aquel de quien los corderos eran solo un simbolismo, es ahora el que se presenta como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Qué precioso, ¿verdad? Aquello de pasar por alto los pecados antiguos no era tanto el hacerse el de la vista gorda, sino el acto de mostrar su infinita misericordia a través de su paciencia, actitud soberana de Dios que al no haber sido por el Calvario no se hubiese podido demostrar. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, concluimos que la palabra de Dios, que todos esos pecados, escúcheme, absolutamente todos, que habían bajo el primer pacto, tuvieron que ser traídos hasta el Calvario para ser juzgados y quitados del medio en base al único sacrificio que pudo restaurar al hombre caído, dándole el carácter justo de delante de Dios. Nosotros sabemos que el pueblo más representativo del mundo en su momento fue la gran nación de Israel, pero el primer pacto no alcanza solo al pueblo del Señor, sino a toda la raza humana. Entonces, queridos y amables oyentes, el único sacrificio válido para la redención humana fue el sacrificio que hizo Cristo. Él fue muerto por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Al que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En virtud de todo esto, el único que vino a levantar al pecador de su miserable condición espiritual tiene nombre propio, se llama Jesucristo. No hay otro lugar en el mundo donde el pecador pueda tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Ese sitial se llama Jesucristo. Ningún hombre, le reitero, ningún hombre jamás, jamás, jamás podrá perdonarle los pecados a ninguno de sus semejantes. Por eso fue que la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy, el único recurso que le queda al pecador latente
es volverse a Cristo, el único que puede perdonar sus pecados y restaurarlo a una vida de justicia delante de Dios. Tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Un abrazo, Dios les bendiga.